Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos. Buenos días, buenos días. Eso, buenos días, mi hermano Gastón, mi hermana Ani. El Señor Jesús les bendiga y los guarde en su precioso nombre. Oiga, la abuelita está despierta esta mañana, bendito Dios. Gracias, Jesús. Jesús te bendiga, mi hermana. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermana Gabriela también. Hola, buenos días. Hola, Lucero, Lucerito. Jesús te bendiga. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermana María Teresa. Un saludo cordial en esta mañana para usted, mi hermana María Teresa. El Señor Jesús la continúe bendiciendo. La guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermano Ben también. Hola, buenos días. El Señor te bendiga. Jessy, hola. El Señor Jesús te continúe bendiciendo. Saludos, buenos días en esta mañana. Agradecidos entonces por este tiempo, por este compartir y bueno, por un día más, porque con el entendimiento sabemos que un día más pues significa un día menos. Hola, Paulita, ahí está Paula Ugalde. El Señor te bendiga. Buenos días, Paula. El Señor te guarde en su precioso nombre. Continuamos entonces aquí, se siguen sumando. Y bueno, entonces bien, conforme van sumando, entonces vamos saludando. Amén, amén, Paulita. Y bueno, vamos a comenzar bien este tiempo, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Amén, amén, amén también, mi hermana María Teresa. Señor Jesús le continúe bendiciendo, aguarde en su precioso nombre. Como les decía, entonces bueno, bien este tiempo, encomendándonos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad, que sea pues el Padre a través de su Santo Espíritu conmoviéndonos, guiándonos y ayudándonos para que pues en esta mañana nosotros podamos entonces ser instruidos, capacitados para toda buena obra, para poder presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Ahí está mi hermana Ana Victoria. Hola, buenos días, mi hermana Ana Victoria. El Señor Jesús le continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana también para usted, para su casa, esperando pues que con la ayuda del Padre estén bien todos. Y bueno, entonces bien, vamos a, como les decía, orar encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad, para comenzar bien el tiempo, empezar con mano. Amén, amén. Empezar con mano derecha, iba a decir con pie derecho. Ahí está mi hermana Mariela Ortiz desde Bucaramanga. El Señor Jesús la bendiga. Mi hermana Mariela, el Señor la guarda en su precioso nombre. Ahí está doña Carmen. El Señor Jesús la bendiga. Carmen, el Señor te guarde y te bendiga desde Bogotá. Un saludo cordial en esta mañana. Ahí está Mayra Vega. Hola, buenos días, Mayrita. El Señor Jesús te continúe bendiciendo también. Ahí está Hazel. Hola, Hazel. Buenos días. El Señor Jesús te bendiga, Hazel. Ahí está don Alberto. Hola, buenos días, don Alberto, desde Bogotá. Padre lo bendiga en el nombre de Jesús. Saludos cordiales en esta mañana. Y bueno, aquí vamos ya prácticamente que casi que se metió ya diciembre y bueno, gracias al Señor. Se metió diciembre y prácticamente casi que ya se acabó este 2021 y bueno, el tiempo pasa y bueno, el Señor bueno que permite que vaya pasando y cada vez como que las personas tenemos el concepto, tienen pues las personas, hay el concepto de que el tiempo pasa más a prisa, pero bueno, el tiempo sigue siendo el mismo. Lo que sí es cierto es que pues vivimos en una sociedad, en un mundo más convulso y pues donde de alguna manera todo lo que es la ciencia, la tecnología, esos avances
científicos, tecnológicos, nos dan la percepción de que pues el tiempo pasa más rápido, pero no, el tiempo pasa, o sea, los días siguen siendo de 24 horas, las horas siguen siendo de 60 minutos, los minutos siguen siendo de 60 segundos. Y me decía la vez pasada, no, es que en la Biblia dice que el Señor acortará esos días. Bueno, está haciendo referencias a otro tiempo. Amén, 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 Hazel. Pero no como tal entonces de que el tiempo se acorte, de que los días, o sea, las horas sean de menos segundos o los minutos de menos, digo, las horas de menos minutos y los segundos, los minutos de menos segundos, los días de menos horas, no, no es en esa dirección. Hola Helen, el Señor Jesús te bendiga, amén, amén Helen, el Señor te guarde en su precioso nombre. Bueno, en fin, entonces bien, vamos ahora sí a encomendarnos al Padre, vamos a orar pidiendo para que el Padre por medio de su Santo Espíritu traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que nosotros podamos capacitarnos y nos presentemos como obreros aprobados, que usan para bien la palabra de verdad, que sea el Padre entonces conmoviéndonos y ayudándonos, trayendo la revelación de su voluntad. Entonces ahí está. Oiga, buenos días, don Mauricio. Eso, manita así, like. El Señor Jesús lo continúe bendiciendo. Ahí está también mi hermano Oscar Mauricio. Hola, Osquitar. El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Y nada, entonces vamos a comenzar este tiempo. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos puestos de acuerdo, venimos, Señor, presentándonos delante de ti, Padre, reconociendo tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, el Padre de quien proceden todas las cosas. Y también venimos, Señor, en esta hora a confesar a tu Hijo Jesucristo como el que vivió, murió, resucitó, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, que tú lo enviaste, Señor, a este mundo y que es únicamente a través de Él, por medio de la obra suya, del sacrificio que Él hizo en esa cruz, que ahora podemos, Señor, venir, presentarnos delante de ti, Padre, a pesar, Señor, del pecado y la maldad que hay en nosotros, a pesar de la concupiscencia de nuestros propios corazones, podemos, Señor, estar delante de ti, un Dios santo, y podemos decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no han sido nuestras propias obras justas o injustas, lo que hayamos hecho o dejado de hacer, lo que nos permite o nos impide estar en tu presencia, sino que justificados únicamente a través de la sangre y del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, nos venimos, Señor, puestos de acuerdo, presentando delante de ti esta mañana para darte gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, por la esperanza de una vida eterna junto a ti, para darte gracias por ese sacrificio, por esa sangre de tu Hijo Jesucristo, para darte gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, para darte gracias, Señor, por tu palabra escrita, la Biblia, para darte gracias, Señor, por la iglesia, por la congregación de los santos, para darte gracias, Señor, por esta vida de fe que nos permites compartir. Darte gracias, Señor, por poder en esta mañana, Señor, venir a buscar tu rostro, Padre, inquirir conocimiento, Señor, sabiduría de ti a través de tu palabra. Muchas gracias, Padre, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre nuestro. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre, nosotros, Señor, estamos aquí porque anhelamos conocerte y entenderte mejor para también poder obedecerte mejor. Por favor, Padre, toma control de nuestras vidas en este tiempo. Con tu Santo Espíritu, Señor, gobierna nuestras emociones, nuestros pensamientos. Guíanos, Señor, al conocimiento, al entendimiento,
a la sabiduría, al poder, a la revelación de tu bendita palabra. Ábrenos las Escrituras, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca vida y vida en abundancia, y que esa vida no solamente abunde, sino que también sobreabunde para que otros puedan venir y beber. Que lo que por gracia, Señor, hemos recibido en esta mañana también, por gracia podamos compartir, podamos dar. Usa nuestras vidas, capacítanos, Señor. Capacítanos para que podamos y seamos eficientes vasos preciosos, Señor, en tus manos, que uses con poder y gloria, Padre, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Capacítanos, Señor, en esta hora, para toda buena obra, para poder entonces con denuedo, Señor, predicar de manera eficaz la vida y la obra de tu Hijo Jesucristo, resucitado en nosotros y a través de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Obra con tu Espíritu Santo, ábrenos puertas eficaces y usa con poder y gloria nuestras vidas. Por favor, Padre, que podamos dar cumplimiento al mandamiento santo de predicar el Evangelio a toda criatura, que con todo nuestro corazón vuelto hacia ti, vivamos para ti, hagamos tu voluntad, que más crean y más se arrepientan y conozcan y reciban, Señor, en el nombre de Jesús, perdón, salvación, vida eterna. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, que más salgan, Señor, de la potestad del diablo y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado, Padre. Usa, Señor, con poder y gloria a todos y cada uno de nosotros, Padre nuestro, por favor, te lo pedimos. Que seas tú enviando ángeles, Señor, añadiendo ángeles alrededor de nuestras vidas, abriendo brecha, abriendo camino, aparejando todas las circunstancias, Señor, abriéndonos puertas eficaces para dar testimonio, Señor, para predicar, Señor, el Evangelio del reino de los cielos, Padre. Usa con poder y gloria, Señor, a la iglesia de tu Hijo Jesucristo, desde el mayor hasta el menor, que todos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, capacitados con tu palabra, demos testimonio de la vida y obra, Padre, de tu Hijo Jesucristo, resucitado en nosotros y a través de nosotros, Padre. Danos vida para dar vida y por la vida, hasta la vida misma, Padre nuestro, te lo pedimos. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Ok, bueno, ahí está mi hermana Ana Solano, el Señor Jesús la bendiga, amén, amén, hermana. La tía Roxana, hola, el Señor Jesús la bendiga. Ahí está el hermano pastor Juan Manuel, Señor Jesús te bendiga, Juan Manuel. Ahí está Marco Mauricio, ahí está Sandrita Rivera desde Bogotá, David desde Bogotá, el Señor los bendiga. Ahí está mi hermano Rafael Peralta, Señor Jesús te bendiga. Oiga, está Carito desde Bogotá también, el Señor Jesús te bendiga más, Carito. Saludos, saludos para todos, para todas. Bien, bueno, entonces vamos al punto, vamos ahora sí a la predicación, a la enseñanza, perdón, y bueno, es en el Evangelio según San Marcos. Comenzamos ayer, la porción que se predicó durante el culto fue el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos entonces del 3 al 9, y vamos a repasar. El propósito de este estudio el lunes en la mañana ha sido pues poder entonces repasar, profundizar acerca de la predicación del día de el Señor, para poder entonces primeramente que sea beneficioso, de provecho para pues nuestro propio espíritu, pero además también buscando entonces capacitarnos para poder presentarnos delante de Él, del Padre, como obreros aprobados que usan para bien la palabra, para poder ser capacitados para predicar con denuedo el Evangelio del reino de los cielos. Bueno, entonces ahí está Eduardo Sancho. Eduardo, el Señor te bendiga más. Evangelio según San Marcos, capítulo 14 nuevamente, y vamos a leer del 3 al 9. Dice que, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume?
porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis la podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Amén. Ahí está Pablo Murillo. Hola Pablo, el Señor Jesús te bendiga. Buenos días. Está Carmencita. Hola Carmencita, el Señor Jesús te bendiga. Saludos también. Carmencita, ya saludamos a Eduardo, entonces están ya todos saludables. Bien, entonces bueno, nada, vamos entonces a repasar. Ayer aprendíamos acerca de que Dios es el que debe ser, a Dios hay que, o Dios es el que debe ser ofrendado, a Dios hay que darle a Dios. El tema como tal, hablar acerca de entonces ofrenda, es entonces dar, presentar, dar presente, dar entonces admiración, dar respeto, rendir. Entonces, y cuando hablamos acerca de darle a Dios, mis amados hermanos, entonces ahí sí que nos estamos metiendo en un tema demasiado. Ahí está Carolina. Hola Nina, el Señor Jesús te bendiga, el Señor te guarde. Nos estamos metiendo en un tema muy espinoso, muy espinoso. ¿Por qué? Pues porque entonces no es, digamos, menos cierto, no es mentira, que efectivamente alrededor de la fe, y no desde ahora, sino desde siempre, entonces se ha utilizado esa debilidad en el ser humano para pues entonces efectivamente sacar provecho. Y eso es entonces algo que es una realidad, es algo que es entonces cierto. Hay entonces que tener claro esa verdad, no se puede ocultar. Yo les he compartido, yo les he incluso dicho que pues en mi época, en mi tiempo antes de ser creyente, pues efectivamente yo no tenía ningún tipo de piedad, no había ningún tipo, digamos, de temor a Dios en mi corazón. Era blasfemo cualquier cantidad. Y entonces en esa oportunidad, en ese entonces, mi hermana Margarita fue, digamos, gracias al Señor, la primera entonces en la casa en volverse a Dios, volverse al Señor y pues conocer el Evangelio, la gracia. Y bueno, entonces yo recuerdo aún como yo y el esposo de ella, que todavía pues aún todavía no ha creído, todavía permanece en tinieblas, nos burlábamos y la escarnecíamos. Y pues el principal motivo, la primera causa de escarnecerla, la primera razón para escarnecerla era entonces: allá va a ir a llevarle la plata al pastor, y allá cantidad de, entonces, en fin, bueno, y que para que la roben, y todo esto que entonces de alguna manera pues en su momento pues le tocó, o me tocó pues en este caso, gracias al Señor, tragarme las palabras. Pero bueno, entonces nada, yo era de, digamos, entonces en ese momento blasfemo, y lo que le repito, de lo que más entonces yo me burlaba, o de lo que yo más entonces escarnecía, era de entonces de aquello de ir a la iglesia para llevarle los diezmos y las ofrendas entonces al pastor, para que se hiciera, así como dice Ricardo Arjona, el pastor que a Jesús le da asco, el pastor que se hace rico con la fe. A mí pues nunca me
ha gustado o nunca me gustó tampoco las canciones o esa persona como canta ese señor, pero entonces sí, en su momento, como les decía, para escarnecer lo usaba. En fin. Y bueno, entonces ya he venido a la vida de fe y más después cuando el Señor me llamó al ministerio, siempre les he compartido, les he dicho que lo más duro para mí era decir, entonces, de alguna forma, cuando me preguntaban a qué se dedica, usted qué es, entonces que yo dijera, dame un minuto por favor. Deme un segundo que le está sonando aquí el teléfono a la hermana Cheli. 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 Deme un segundo, por favor. Ok, perfecto. Qué pena. Discúlpenme, es que aquí le está sonando el teléfono. Un segundo, por favor. Ahí está, entonces. Hola, mi lady. El Señor Jesús te bendiga. El Señor te guarde en su precioso nombre. Buenos días. Esperen que tengo aquí una situacioncita para resolver que está alguien afuera y está avisándole aquí a la hermana. Hasta el hermano Juan Manuel afuera. Denme un segundo, por favor. Juan Manuel. Lo lamento mucho. Disculpen esa interrupción. Se me salía de las manos, no hubo forma. Y bueno, entonces, qué pena. Les compartía que pues lo que de alguna manera era más duro, más difícil para mí era cuando me preguntaban acerca de profesión o a qué me dedicaba y entonces decir que era pastor. Porque en realidad, de alguna forma, como les dije, me daba vergüenza. Me daba vergüenza pues porque yo precisamente pues sabía cómo era la cosa y sabía pues efectivamente cómo entonces escarnecía yo también a mi hermana y cómo me burlaba de las personas, digamos, creyentes con respecto a todo lo que es entonces el diezmo y lo de traer el dinero y ofrendas a la iglesia. En fin, entonces bueno, aquello ha sido o fue pues digamos motivo del principio de entonces como les dije de congoja porque uno entonces ya conoce desde afuera la percepción y digamos toda la opinión que las personas tienen con respecto a entonces ofrenda y darle o traer los diezmos o ofrenda a Dios o en este caso a la iglesia. Bien, entonces esa es una realidad que no se puede ocultar, es algo que no se puede tapar con el sol, como se dice vulgarmente, no se puede tapar el sol con un dedo. Y bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que pues precisamente entonces el diablo siempre el diablo va, así como lo narra, como lo describe la Biblia, que la serpiente era más astuta, entonces el diablo siempre va a usar esa astucia suya para ver de qué manera, de qué forma, entonces, como desde el principio, corrompe al hombre. Y cada vez entonces, todo el tiempo, siempre está, como les decía, usando, como desde el principio, siempre está usando esa astucia para entonces
causar la corrupción del hombre. Entonces corrompió a Adán y Eva en el huerto. Corrompió entonces después a Caín. Después entonces lo vemos corrompiendo entonces a Cam. Lo vemos entonces corrompiendo al pueblo de Israel. Y luego entonces lo vemos corrompiendo a la iglesia. Esa es una realidad. La corrupción es entonces, digamos, el negocio del diablo, corromper al hombre. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué entonces fin? Pues el de poder llevar a cabo su ministerio, el diablo. O sea, poder entonces apartar, separar cada vez más al hombre de Dios. Poner cada día más entonces al hombre bajo el juicio de Dios. Para que el hombre cada día pueda y entonces esté más estando bajo el juicio de Dios, pues más en tinieblas, pues entonces más, digámoslo, sirviéndolo a él y para sus planes y sus propósitos oscuros. ¿Ven? Esa es entonces la realidad. Cuando hablamos acerca de que, entonces hoy, como les decía, a través de las ofrendas, de los diezmos y las ofrendas todo el tiempo, entonces vemos en la iglesia, pues una iglesia corrupta, llena de entonces hombres corruptos que efectivamente usan la fe, la piedad como fuente de ganancia, pero que cuando nosotros vamos a la Biblia, entonces nos damos cuenta de que efectivamente ya Dios nos manifestó a través de su palabra de que esto iba a ocurrir. Miremos un momento, por favor, entonces, efectivamente aquí, entonces en Timoteo, Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 6, mire, capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, privados de la verdad, privados de la libertad, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ay, bueno, ahí hablando del rey de Roma y el que se asoma, y hablaba de mi hermana Margarita. Ahora sí, ya vamos a empezar a hablar bien de vos. No te preocupes, que estamos. Entonces, ahí está. ¿Ves? Entonces, que toman la piedad como fuente de ganancia. Eso es una realidad, y dice que van a ser entonces mercadería de la fe, mercadería del creyente, y se van a aprovechar entonces, y en fin, eso es una realidad, y la Biblia nos ha dado entonces, como le digo, todos estos tiempos nos da testimonio de la palabra de que van a venir y de que ese tipo de cosas se iban a ver. Pero, ¿qué es entonces? Como siempre, el combustible que el diablo usa para poder llevar a cabo su propósito: la ignorancia, el desconocimiento. ¿Ve? El Señor Jesucristo entonces en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 8, él dice: miren, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres.
Y nosotros podemos ver entonces efectivamente esa realidad. Mauricio, el Señor Jesús te bendiga. Esa libertad que el Señor entonces, de la libertad que el Señor nos habla, que el Señor nos entonces comparte, es pues precisamente ser libre de la mentira y el engaño, de el diablo que usa esa astucia para a través de la ignorancia, de la mentira y del engaño, hacer entonces a esclavizar al hombre y corromper al hombre para que entonces, como les decía, el hombre esté cada día más bajo el justo juicio de Dios, bajo el justo juicio de Dios. Y pues hoy, si usted y yo, digamos, de alguna manera vamos a pretender o vamos a querer entonces como tal a disponer nuestros corazones para obedecer a Dios y al Padre, para obedecer el mandamiento de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio, entonces sabemos que cuando hablamos o cuando nos tocan el tema acerca de los diezmos y de las ofrendas, entonces pues están tocándonos, digamos, de alguna forma una parte muy sensible. Yo mismo se los he confesado, yo mismo se los he dicho. A mí también como pastor, en mi propia condición, recuerden, hombre que se burló, escarneció y de persona que entonces de alguna forma también victimizó, pues entonces ahora me acuesta y me cuesta y es difícil incluso. Y de hecho, como iglesia, ustedes pueden también darse cuenta que nosotros no, o yo en este caso, no hablo o no enseño de manera, digámoslo, pública, desde el púlpito prácticamente, acerca de entonces el diezmar, el ofrendar, o entonces no lo hago o no lo hacemos en la iglesia de una forma, como les decía, entonces desde el púlpito como tema o materia de enseñanza, aunque lo hemos aprendido, yo lo he enseñado, lo comparto, pero pues trato con la ayuda del Señor de, digamos, hacerlo de una manera más personalizada, de aquellas personas que entonces son conmovidas, que de aquellas personas entonces que hay el deseo entonces en sus corazones me lo manifiestan y de manera entonces individual tocamos o tratamos el tema. Todo eso ¿por qué? Pues porque entonces efectivamente es un tema demasiado delicado, demasiado sensible. Y yo mismo me exijo, yo mismo les he compartido y si no, entonces tal vez no lo recuerden o no estaban, les he dicho, yo he pedido perdón públicamente a la iglesia, o en su momento pedí perdón públicamente por no enseñar como tal el diezmar, el ofrendar a Dios, el dar. Porque ese es el punto entonces. El propósito del diablo es efectivamente corromper a la iglesia, corromper a los pastores, corromper al hombre, para que entonces ya, estando todo tan corrupto, todo tan maleado, entonces efectivamente el hombre se aleje de la verdad. Y alejándose de la verdad, pues entonces está en sus manos. Porque acuérdense que la verdad es la que hace libre. Y entonces, si no alejamos de la verdad, pues entonces efectivamente caemos es en las garras de Él. El que puede llevar a cabo y puede cumplir con su propósito es Él. Entonces, por cuanto en este caso, como les digo, hay y existen, que es una realidad, hombres corruptos que hacen entonces mercadería, negocio con la piedad, con la fe. Entonces, si existen o hay otras personas que no queremos o que no tenemos ese en nuestros corazones o aún no entonces ha logrado corrompernos, nos entonces sentimos oprimidos
y nos sentimos entonces en una posición o quedamos en una posición donde efectivamente entonces eso es mejor no compartirlo, eso no es mejor no enseñarlo. Y entonces también caemos en el error de porque hay unos que enseñan y hacen y dicen mal y hacen mal, entonces nos hace que los demás nos abstengamos también entonces de enseñar o de decir correctamente conforme al principio bíblico. ¿Y qué es entonces cuando hablamos acerca de que Dios debe ser ofrendado? A Dios hay que darle. Nuestro Señor Jesucristo, cuando usted y yo vemos su ministerio, cuando usted y yo vemos su vida, su enseñanza, entonces en su vida, en su enseñanza, nos damos cuenta que efectivamente el Señor Jesucristo está diciendo que la forma, la manera para recibir es dando. El Señor Jesucristo entonces nos está enseñando y nos está manifestando que es más bienaventurado dar que recibir. El Señor Jesucristo entonces en el Evangelio nos está diciendo, dad y se os dará. ¿Ve? Y está entonces de alguna forma diciendo que el requisito es para recibir es dar. ¿Ven? Que el requisito para recibir es dar. Dad y se os dará. ¿Recuerdan? Dad y se os dará. Y que es más bienaventurado dar que recibir. También todo esto, todos estos principios, eso es una realidad, es una verdad. Solamente que, como les decía, cuando entonces sacamos un verso del contexto y lo convertimos en un pretexto, entonces, y de alguna forma, entonces ponemos como finalidad, como principio, únicamente es enseñar o presionar para que las personas entonces le den o traigan ofrenda a Dios sin saber cuál o cómo es que Dios estableció esas ofrendas o cuál es la ofrenda que agrada a Dios. Porque por el contrario, yo puedo estar, o nosotros podemos, digamos, estar incluso cometiendo el error de traer esa ofrenda delante de Dios y no estar agradándolo, sino que por el contrario, que esa ofrenda sea ante los ojos de Dios abominable. ¿Ven? Y pues precisamente el diablo capitaliza y hace que, ok, perfecto, hay un principio que es bíblico, que es ofrendarle, darle a Dios. Entonces, ahora sí, pero ¿de qué manera? Ok, de la forma que no sea agradable a Él, que no sea entonces esa ofrenda de su agrado, sino que por el contrario, esa ofrenda sea abominable ante sus ojos, sea abominable delante de Él, para que entonces en vez de esa ofrenda acercar a Dios al hombre, entonces por el contrario lo aleje. ¿Ven? Y ahí es donde entonces precisamente nosotros por eso es que nos debemos como tal enfocar de manera juiciosa en escudriñar, en estudiar la Biblia, para poder entonces, conociendo esa verdad, ser libres en todas las áreas y alejarnos entonces del propósito del diablo, de corrompernos, alejarnos del propósito del diablo, de pues entonces venir a que en vez de hacer lo bueno, hagamos lo malo delante de los ojos del Padre. Ah, hola Alexandra, el Señor Jesús te bendiga, saludos, el Señor te guarde en su precioso nombre. ¿Ve? Eso es lo más
importante, lo más maravilloso. Que en todo lo que nosotros nos esforcemos, entonces aprendamos para que sirvamos a Dios con todo, con incluso nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, pero que con ese servicio, entonces, lo agrademos, lo hagamos de la forma, de la manera que a Él le complace. Bien, eso es fundamental, que con nuestro servicio le agrademos, porque todas las cosas, toda la creación, todas las criaturas le sirven a Dios por su voluntad, por su soberanía, porque Dios es el creador del cielo y de la tierra, porque Dios es el Padre nuestro que estás en los cielos, es el soberano. Y por la soberanía de Dios, todas las cosas, escúchenme bien, toda la creación le sirve a Dios. Toda la creación le sirve a Dios. Hemos aprendido y hemos hablado acerca de esta verdad, y muchas personas pues entonces sin el entendimiento, pues sin tener claro la voluntad de Dios, no pueden, digamos, entender cómo en este caso el diablo y sus ángeles caídos, los demonios, le sirven a Dios. Y le sirven a Dios y le están sirviendo a Dios. Ileana, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Ahora, entonces, le preguntan a uno, digamos, como le digo, escandalizados, pastor, pero ¿cómo? ¿El diablo le sirve a Dios? Sí, claro que sí. Ahora, pues, pero pregúnteme si con ese servicio que él le presta a Dios, le agrada a Dios. No le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Y precisamente entonces eso era lo que de alguna forma entonces aprendimos, digamos, en la Biblia desde el principio. ¿Ve? Desde el principio. Hablábamos ayer entonces estamos compartiendo acerca de ofrendar a Dios, y vemos cómo en la Biblia está entonces desde el principio manifiesto el testimonio de esto que acabamos de compartir, de servirle a Dios, ofrendarle a Dios, y vemos cómo entonces se le sirve a Dios y se le agrada, y cómo entonces se le ofrenda o se le sirve a Dios y no se le agrada. ¿Se acuerdan? Caín y Abel. Vamos allí a Génesis rápidamente. Caín y Abel. Entonces dice que en el capítulo 4, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo principal, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí está el punto. Ok, entonces aquí vemos la primera, digamos, de alguna forma, entonces ofrenda. Vemos de alguna manera el primer intento, digamos, de el hombre acercarse hacia Dios, la criatura, el hombre acercándose al Creador. Y la manera entonces como lo hace es, entonces, como dice aquí, presentando ofrenda. Presentando ofrenda. Después usted y yo entonces vamos a empezar a ver ya de ahí en adelante esa ofrenda entonces, y la Biblia da testimonio de los hombres y que están escritos que a través de sus ofrendas sirvieron a Dios y agradaron a Dios. De aquí para adelante todo el tiempo vamos a ver entonces al hombre acercándose a Dios y
después entonces, esto es la sombra de la parábola y estamos aprendiendo en los miércoles acerca del culto, del servicio a Dios. Y cómo el hombre entonces a través de su ofrenda sirve a Dios. Pero vemos cómo uno le agrada y otro no le agrada. Vio Dios con buenos ojos la ofrenda de Caín, de Abel, y no vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, de Caín, perdón. Ay, se me confundieron. Vio y le agradó la ofrenda. Recibió entonces esa ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Eh? Y después entonces allá en Hebreos, ayer vimos, pero vamos a repasar nuevamente qué fue o qué es lo que entonces hace que esa ofrenda o ese servicio sea agradable a Dios. En Hebreos 11 habla acerca de la fe. Y vamos a leerlo con el entendimiento desde el 1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de lo que no, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora sí dice aquí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y, muerto aún, habla por ella. Ojo, entonces importante aquí. Miren bien, para que tengamos claro el entendimiento acerca del servicio a Dios, de cómo el hombre entonces sirve a Dios y cómo entonces las ofrendas sirven como testimonio. ¿Ven? Todo esto es muy importante que nosotros entonces lo tengamos claro, lo tengamos presente, porque acuérdense que todo lo que está en el Antiguo Testamento es la sombra, es la parábola, no la imagen misma de las cosas. No es mentira, solamente que entonces, como dice en el Evangelio según San Juan, porque la ley vino por Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo. Porque entonces la verdad es la palabra del Padre hablada a través del Hijo. Y como cristianos nosotros entonces tenemos claro el entendimiento acerca de esto. Y entonces le dicen a uno, y entonces lo que habló entonces por medio de Moisés y los profetas es mentiras. No, es la sombra, hace parte de la verdad, pero no es la verdad en sí misma. Porque todo entonces lo que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, escúchenme bien, desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, y pasando entonces, como les decía, de Caín, Abel, luego entonces a Noé, y luego entonces a Abraham, y luego entonces a Moisés, luego entonces al pueblo de Israel. Es toda esa preparación, todo eso es entonces ese entrenamiento, llamémoslo de alguna forma, como entonces Dios está desde el principio entrenando, capacitando al hombre desde ahí, desde el huerto del Edén, y lo lleva y hasta el pueblo de Israel con un solo o un único propósito, que cuando entonces su Hijo Jesucristo se manifieste al mundo, ya no la parábola, sino la verdad, a través entonces de la sombra de la parábola, el hombre a través de ese ejercicio que ha venido e empezó a hacer desde el principio, entonces cuando venga la verdad, venga la realidad, ya sepa y tenga entonces claro qué es lo que Dios quiere, qué es lo que le agrada a Dios. ¿Ve? Entonces, por eso es maravilloso.
aquí estamos entonces diciendo claramente que entonces dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Ve? Y muerto aún habla por ella. Y deja claro entonces, escúchenme bien, si vamos ahí a la Biblia, a la como les decía, ¿cómo se llama? A la definición bíblica de fe, que está en el capítulo 11, a la definición bíblica acerca de la fe, acerca de la creencia, porque es diferente la definición bíblica, es diferente a lo que la Biblia llama fe, a lo que es entonces, digamos, a la fe de la Biblia, perdón, a la fe bíblica, a la fe, a la creencia que hay en la Biblia, que es la fe de Dios, pero de Dios único y verdadero. Y cuando hablamos acerca del Dios único y verdadero, entonces estamos hablando acerca del Padre, de quien proceden todas las cosas, el Creador. Porque los demás, la Biblia da testimonio acerca de su existencia, los demás dioses o el Dios de este siglo, pero los llama entonces falsos dioses o el falso Dios. ¿Por qué es falso? Porque no son creadores, sino criatura. Porque no es creador, sino una criatura. Y usurpa y engaña el lugar del Dios único y verdadero para entonces ahora aprovechar esa condición caída del hombre, esa corrupción desde el principio, para que entonces el hombre lo sirva, para que el hombre entonces lo honre. Y por eso entonces la Biblia dice claramente que sacrifican y ofrecen entonces no a Dios y ofrendan no a Dios, sino a los demonios. ¿Ve? Porque también exigen, demandan entonces ofrenda. Porque también exigen o demandan ofrendas. Entonces, esa definición bíblica, como les decía, de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero que está haciendo referencia a el cumplimiento de la palabra del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Por eso dice claramente que entonces por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces está haciendo referencia, por eso les digo, a esa fe de Dios, dada entonces a través de la Biblia, manifiesta entonces por medio de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, que es entonces esa palabra por la misma palabra que fueron hechos el cielo, el mar y la tierra. Pero bueno, entonces vemos que, como les decía ayer, aprendíamos que entonces hay esa ofrenda que le agrada a Dios, y esa ofrenda que le agrada a Dios es entonces la ofrenda que es entonces producto de un corazón que anhela, un corazón que desea al Dios que lo creó. Y eso entonces, como tal, está haciendo así como dice claramente aquí, testimonio de justicia. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ojo, mucha atención. ¿Ven? Porque lo que nosotros entonces debemos entender, y máximo entonces, como les decía, si vamos a estar, pues nos vamos a meter en obediencia al Padre, así, y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, a predicar el Evangelio. Claro y manifiesto tenemos entonces es que ese argumento acerca de
y en su iglesia diezman y ofrendan, allá tienen que, el pastor les pide el diezmo, les pide la ofrenda. Ojo, si en algún momento cuando ustedes están predicando el evangelio, van a compartir y de alguna manera les tocan el tema del diezmo y la ofrenda, escuchen, no es que no pierdan el tiempo, no. Solamente que entonces con la ayuda del Señor, con mucha sabiduría, entonces disciernan primeramente ustedes que en este caso a la persona que le están compartiendo o con la que están compartiendo, y cuando le hacen esa pregunta del diezmo y de la ofrenda, en materia o de forma o de manera, entonces representada, llamémoslo así, en dinero, esa persona todavía no hay o no está ese terreno, no está preparado, no es buena tierra. Nuestro Señor Jesucristo de manera magistral, entonces allí en la parábola de el sembrador, nos habla y nos enseña, vamos rápidamente, acerca de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Muy conocida por toda la gente, las personas, pero que ya pues con el entendimiento nosotros tenemos entonces claro acerca de qué está entonces refiriéndose el Señor. Mateo 13 está también en el testimonio según Marcos y en Lucas, en los tres está, pero dice entonces aquí rápidamente en el 13, aquel día Jesús 13:1, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, por no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces escuchemos. Fred, el Señor Jesús te bendiga. Buenos días. Está haciendo referencia a que esa semilla, entonces, realmente es la palabra de Dios. Y ese terreno donde cae, esa tierra, es el corazón del hombre. ¿Eh? El corazón del hombre. Entonces, bueno, no sé cuántos de ustedes hayan sido o sean agricultores o tengan conocimiento acerca de, pues, que la eficacia de la siembra está basada en la preparación del terreno. Lo más maravilloso y lo más grandioso para tener o para poder entonces tener una buena cosecha es preparar bien el terreno. Si usted y yo también deseamos cumplir nuestro ministerio, como les decía, y en obediencia al Padre y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, vamos a predicar el Evangelio, debemos entonces esforzarnos por primeramente saber que entonces lo que se debe hacer es preparar el terreno. Y que si usted entonces y yo vamos a esperar tener una buena siembra, una buena cosecha, lo primero que entonces debemos saber es que esa cosecha va a ser o está directamente relacionada a cuánta preparación, a cuán preparada esté ese terreno, esté esa tierra. ¿Ven?
si la tierra no está bien, si la tierra no está, entonces dice claramente que entonces unos cayeron sobre el camino. Y usted, entonces después el Señor va a explicar la parábola. Oíd pues en el 18 la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Usted tiene claro entonces el camino. ¿Qué es el camino? No hay nada más fuerte o más duro. La tierra más dura es en el camino, porque el camino está, la tierra del camino, el terreno es un camino fuerte y está compactado, y más bien entonces el camino se ocupa que sea más fuerte y hay que echarle material que lo haga más duro, porque no sirve la tierra blanda para el camino, porque entonces las carretas, los carros se pegan, los caballos, los mulos, lo que usted entonces... El camino tiene que, entonces, entre más duro esté, mejor. Por eso los primeros que pone ahí, entonces, son los de junto al camino. El camino, no hay una tierra más, digamos, llamémoslo, o sea, piense usted. A ver, vaya siempre entonces yuca aquí en la calle. ¿Cómo cree usted? Pues, si piensa usted que vaya a prosperar entonces una matica de plátano ahí, siémbrelo en plena carretera. ¿Cierto que de ninguna manera? Porque porque el camino es el terreno más duro. ¿Ve? Y ahí está entonces dejando claro la calidad del terreno. Pero ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre duro, de piedra, dice la Biblia. Hay corazón de piedra, duro. Pero aún en la carretera, en el camino, si usted coge esa carretera, coge ese camino y empieza de alguna forma a regarlo y con una pica, duro, eso sí va a ser duro, le empieza a dar y empieza a tratarlo y empieza hasta que quita la capa de arriba y quita todo lo que está, o sea, debajo del camino hay tierra buena. Y el camino, estamos hablando, bueno, no de asfaltos, estamos hablando de caminos de terraplén. Recuerden, no había todavía asfalto en la época de nuestro Señor Jesucristo. Los caminos eran entonces de tierra, de piedra, pero igual se quita la piedra, se quita la tierra y aún el asfalto, se quita el asfalto y ahí abajo hay tierra. Pero lo que no puede pretender uno es sembrar sobre esa piedra, sino que hay que preparar. Entonces, si alguien les pregunta, si alguien les dice, y en su iglesia diezman y ofrendan, usted lleva el diezmo, usted lleva la ofrenda, ya usted sabe, no puede ser. Entonces, sin incauto, sin conocimiento, ese camino, ese corazón no está dispuesto. No está dispuesto. Tiene que orar más por esa persona, tiene que clamar más, tiene que interceder más. Padre, envía tus ángeles alrededor de su vida, conmuévelo, atráelo hacia ti con lazos de amor y de misericordia. Ayúdalo, Padre, porque no va a prosperar, no está la tierra buena. El terreno no está bien, no está bueno, por favor, entienda, por favor. Hola, Marcela Rodríguez, el Señor Jesús la bendiga, buenos días. Entonces parte cayó junto al camino y entonces cuando dice claramente vino el malo y le arrebató, vienen las aves, y se las comen. Entonces todo lo que usted tiene junto al camino, todo lo que usted tiene en el camino se va a perder. Y por eso entonces uno ve y entonces uno se da cuenta cómo los hermanos y la iglesia se desanima para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque no hay nada más entonces, digamos, de alguna forma que cause más entonces desánimo o que baje más la moral de ver que no pasa nada.
Y entonces, imagínese usted cuántos pueden pensar en que siembran una vez y no sale la mata y no hay cosecha, y siembra y siembra y siembra y no hay cosecha y no hay cosecha, pues se aburren de sembrar, se aburren, no, es que ya, pastor, ay, qué pena, ay, esos corazones tan duros, pastor, es que no, hombre, ya por eso no predico, yo ya no le volví a predicar a mi hermana, yo ya no volví a predicarle a la vecina porque viera, no, ok. Pero como les estoy entonces manifestando aquí, pues hay que ser sabios. Trate entonces, sí, efectivamente, de no emplear el tiempo en predicarle más por el momento, sino que esfuércese por leer la Biblia, por orar, interceder, llenarse del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, porque la obra es del Señor. Acuérdense que la salvación es de Dios. No puede pensar o no podemos pensar que yo o que ustedes somos los que lo salvamos. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La salvación es del Señor. Pero el sembrador, en este caso, usted y yo como tal, entonces debemos saber que el papel nuestro es pues precisamente eso. Padre, mi padre es el labrador, ok. Padre, labra esa tierra. Padre, ese corazón de piedra, conviértelo en un corazón de carne. Padre, atráelo hacia ti con lazos de amor y de misericordia, con nombre propio. Padre, Luis, Fernando, Martín, Juan, con apellido. Obra en él, Padre, labra esa tierra, transforma ese corazón. Y pues entonces sí, a veces ahora empiezan a orar y ¡ay! Viera que está enfermo, viera que le pasó tal cosa y ahí. ¿O es que usted cree que entonces pues precisamente arar la tierra no es o no causa o no perturba? Pues por supuesto, por supuesto. Pero entonces bien, enfoquémonos. Ya ese entonces el principio de dar, ofrendar a Dios, debemos entonces tenerlo claro, claro. Cuando en el caso, en la digamos, circunstancia que se dé, no es como lo que vimos, el deseo voluntario, como la manifestación de un corazón arrepentido que quiera volverse a Dios. Porque el reflejo del hombre es tratar de manifestarle a Dios que está o que quiere o que está interesado en él, dándole algo, ofrendándole algo. Y eso entonces usted y yo lo tenemos claro. Entonces, ay, ¿cómo hacemos para cualquier cosa? Entonces, ¿por qué no le llevamos un presente? Llevémosle un regalito. O cuando se quiere restaurar una relación, ¿se acuerda? Entonces están bravos, están enojados, entonces, ok, pelearon y, ay, bueno, le mandó un ramo de flores. Ay, le mandó un chocolate. Entre los esposos, entre los novios, perdón, ¿sí? O igual, entre los esposos. O peleó o se disgustó con alguien, entonces, ¿qué es lo que le va a dar? Una ofrenda. Sí, le mandó un ramo de flores. Ay, ¿por qué? ¿Está enamorado? No, es que estamos bravos, peleamos. ¿Sí conocen ese sentimiento o no conocemos ese sentimiento? Eso es lo que entonces hay de parte de Caín y Abel. Ellos conscientes de lo que entonces ya sus padres les dicen que ocurrió. Entonces ahora vienen así, como decir. Pero entonces hay una persona que realmente está arrepentida y le manda el ramo de flores para reconquistarla.
Y hay otra persona que entonces no es que esté arrepentida, sino que le manda el ramo de flores entonces como para continuar, para ver qué, para ver qué. Sí, ¿por qué? Pero no, ¿por qué está? No, es que, digamos, cometí un error y entonces fui débil pero estoy arrepentido y quiero resarcir el daño y entonces le manda un ramo de flores para reconquistarla. Pero se aleja de aquello que hizo que se diera esa circunstancia. Pero el otro que manda el ramo de flores por cumplir, pero simplemente no está arrepentido y no, de verdad, está interesado en que, como tal, la relación se restaure, sino que es un acto simplemente, como le digo, de hipocresía o de entonces conveniencia. ¿Sí me siguen entonces? Y lo más importante entonces, ahora es, primeramente entonces en el caso con Dios, es entender que realmente entonces Dios es el creador, el Padre es el creador de todas las cosas, que Dios es el único ser autosuficiente, que es entonces el que todo lo tiene y que en realidad, pues como tal, no tiene necesidad de nada. Entonces, para yo desear, para yo darle algo a Dios, primeramente entonces debo entonces tener claro que la única forma de darle algo a Dios es entonces habiéndolo recibido antes. Yo no puedo pensar entonces en que puedo darle a Dios, al Creador, al que todo lo tiene, algo por mí mismo, de mí mismo. Porque cualquier cosa que yo le vaya a dar a Dios, entonces primeramente tengo que entender que como criatura yo no soy autosuficiente y yo no soy suficiente. No solamente auto, sino no soy suficiente. Entonces yo no puedo sino debo tener entonces primeramente claro que era para darle algo a Dios. Antes de pensar en darle algo a Dios, debo primero reconocer su existencia, su autosuficiencia, y que si hay algo que yo le vaya a dar a Él, entonces, sea lo que sea, debe provenir de Él. Proviene de Él. Este es el principio para ofrendarle a Dios, del dar. Yo no puedo dar sin antes primeramente haber recibido. Todo el tiempo usted y yo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo manifestando siempre que Él, de lo que estaba dando y de lo que estaba compartiendo, lo había recibido del Padre. Porque la palabra que oís no es mía, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de hablar y lo que he de decir. Todo el tiempo, el Señor Jesucristo, entonces usted y yo, ahora enfoquémonos en ver el Evangelio con esa óptica para que entonces siempre el Señor Jesucristo está entonces dejando claro
porque yo he recibido de mi Padre. Y entonces yo recibí mandamiento de mi Padre y ahora yo les doy mandamiento. Entonces recibo y doy. Recibo y doy. Eso es entonces básico. Eso es fundamental. Tener en cuenta que aquello que yo le voy a dar a Dios es porque antes Dios me lo dio. Y les decía y compartía entonces que todo lo que veíamos en el Antiguo Testamento y desde el principio es una sombra, es una parábola. Pues precisamente entonces, ¿para qué? Para que pudiéramos entonces tener el entendimiento claro acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de su obra. Para que pudiéramos tener claro entonces cómo es que la salvación de Dios se lleva a cabo. Porque la salvación le pertenece, ¿se acuerdan claramente? A nuestro Dios y al Cordero. Apocalipsis, leámoslo por favor nuevamente. Y el Salmo, y por toda parte. La multitud con las ropas blancas de Apocalipsis 7, que es entonces la iglesia, los redimidos. Esa es la multitud vestida de ropas blancas. Capítulo 7 dice entonces, versículo 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Eso, Yoxan, Jesús te bendiga. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ok, perfecto. Entonces eso es. Entonces trajo de lo más gordo de sus ovejas, pero ¿quién le dio o quién creó esas ovejas? Dios. ¿Quién es el que provee entonces para la ofrenda? Eso, Yoxan, Jesús te bendiga desde Guanacaste, oiga para allá. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y veíamos entonces cómo en Deuteronomio 16, 17, nuevamente allá vamos rápidamente y les recalqué que de manera pues entonces así maravillosa debemos procurar que estos versículos resaltarlo en nuestros corazones. Capítulo 16 de Deuteronomio. Aquí entonces el Señor está poco a poco, la revelación, así como la luz de la aurora va en aumento, va diciendo que sí, que efectivamente Dios tiene complacencia, se agrada y que entonces el hombre traiga ofrenda delante de él, está haciendo, ¿se acuerda? Testimonio de justicia, o sea, está siendo el preámbulo, es la manifestación de que la tierra está a punto. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová Dios te hubiera dado. Conforme a la bendición que Jehová Dios te hubiera dado. Entonces está aquí dejando claro que no le agrada o que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Pues que el hombre traiga su ofrenda.
pero esa ofrenda que sea un acto de fe, manifiesto testimonio de un corazón arrepentido, vuelto hacia Él. Y que ahora sí, entonces, con la ofrenda que se va a presentar, la debe haber recibido para dársela a Dios. Tiene que haber primeramente el reconocimiento de que la recibió de parte de Él. Todo esto es el entrenamiento. Porque entonces eso es. Hoy en día, entonces, con el entendimiento, sabemos que esa, entonces, ofrenda que agrada a Dios, está dejando claro la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, miremoslo por favor, en capítulo, ya se nos fue el tiempo, gracias a Dios, en Hebreos, capítulo 10 está explicándolo de manera magistral. Léanlo todo en casa. Pero ahora sí vamos con el entendimiento para terminar el estudio. Capítulo 10 de Hebreos, desde el versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra, ¿ven? La parábola, todo eso era el entrenamiento. No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, o sea, las ofrendas que están ahí, continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si fuera suficiente y esa ofrenda de esos sacrificios de ovejas, de harina y todo lo demás fuera suficiente, entonces no habría que estarlos presentando continuamente, sino que ya una vez y quedaba para siempre, pero no, había cada tiempo estar presentándolo. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Ve? Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio o ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, sacrificio o ofrenda no quisiste quiere decir no que no le agrade la ofrenda a Dios, que le dé el hombre a Dios, sino que está entonces precisamente dejando claro que no son suficientes y no son en los que Dios tiene toda complacencia. Y dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije: aquí vengo de Dios, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Está hablando del primer pacto y del antiguo pacto. El antiguo pacto, donde se presentaban esas ofrendas de víctimas, holocaustos, para expiación del pecado, que no eran suficientes para cumplir o satisfacer la justicia divina. Entonces ahora dice el Hijo: me preparaste cuerpo y yo aquí vengo, quítalo primero, lo primero, o sea, el antiguo pacto, para establecer esto último, el nuevo pacto. Y dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces el Hijo es la ofrenda que el Padre nos dio para que presentemos. Y ninguno se presentará con las manos vacías, porque la salvación le pertenece a nuestro Dios. Tengo que reconocer que el Padre me envió al Hijo, que el Padre envió al Hijo y que ese Hijo está haciendo la propiciación para el pecado. Entonces, esa es la forma correcta. Primeramente, entonces, poderles predicar y enseñar que que nuestro Señor Jesucristo es la provisión del Padre para el pecado del hombre. Y
Y una vez entonces, ahora sí, tiene el corazón arrepentido, quiere que le ofrezco a Dios. Entonces, antes de que explicarle, sí, tiene que llevar el diezmo y nosotros damos el diezmo y le voy a explicar cómo es el diezmo, vea. Y usted gana 100,000, entonces da 10. O usted entonces, sí, da ofrenditas y claro que sí, porque con eso hay que mantener la iglesia. Y ver, no, esa tierra no está preparada, no está buena. Cuando hay un corazón contrito y humillado, cuando es un corazón realmente en el cual hay arrepentimiento, es lo que va a querer o lo que va a desear es ¿qué le doy? No hay que pedirle, sino ¿qué le doy? Y lo que usted tiene que y yo tenemos que es predicarles el evangelio. Dele a Dios lo que ya Dios dio. Ya Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, sí, quiero reconciliarme con Dios. ¿Qué voy a hacer? Entonces le mando flores. No. Ya Dios, entonces no vaya a comprar flores, ya Dios compró las flores. Ya Dios se preparó lo que hay que llevarle. El Hijo, su Hijo Jesucristo. Preséntese con el Hijo. Vaya por medio de Jesucristo y pídale perdón arrepentido. Confiese su condición, el pecado y la maldad que hay en su vida y arrepentido pídale perdón al Padre en el nombre de Jesús. Y eso es de ahora y con eso comienza y con eso termina la vida de fe. Siempre así. Que no hay nada que yo haya hecho, no son mis propias obras, no es mi propia justicia, no soy yo el que proveí el sacrificio, sino que yo entiendo que de Dios provienen todas las cosas que Él me dio a mí primero. Antes de que yo le fuera a dar, ya Él me había dado. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ok, eso es. Entonces ya sabemos que a Dios no le gusta que nos presentemos delante de Él con las manos vacías. Pastor, pero entonces por fin sí tenemos que diezmar y tenemos que ofrendar. Ok, ya sabe cómo es. Si es manifiesto testimonio de un corazón vuelto a Dios, eso es lo que hace el diezmo y la ofrenda monetaria. Ayudar que nuestro corazón permanezca circuncidado delante de Él. Ayudar. Y por eso entonces, de esa forma, claro que sí, Dios recibe entonces esa ofrenda y los diezmos como entonces manifestación de un corazón vuelto hacia Él. Pero para la ofrenda que Él recibe de un corazón vuelto hacia Él, arrepentido, es a su Hijo Jesucristo. Esa es la ofrenda que le agrada a Dios para el perdón de los pecados. Yo no traigo diezmos y ofrendas o doy dinero o de mi salario o de mis ganancias para mi salvación. No tiene nada que ver con mi salvación. Esa es la manifestación de que he recibido la salvación. Por sus frutos los conoceréis. Por eso yo doy o traigo mis diezmos y mis ofrendas y doy al Señor. Pero no para mi salvación, sino que esa es una manifestación de que mi corazón se ha vuelto a Él y se ha sido circuncidado. Pero cuando vamos a hablar de traer la ofrenda que agrada a Dios, y acuérdese, usted y yo no podemos presentarnos nunca y tenemos que enseñarles, no se puede presentar delante de Dios con las manos vacías. Entonces, ¿qué le doy? Ore en el nombre de Jesús, crea en el nombre de Jesús, reciba el nombre de Jesús, pida perdón por sus pecados al Padre en el nombre de Jesús. Y todo el tiempo. Siempre. La ofrenda que Dios me dio es la que yo le voy a llevar. Es la ofrenda que yo voy a llevar. Yoxan, claro que sí, pero
me llamás por el privado y me escribís, porque aquí en este momento estamos en el tiempo de estudio y no es para, sino esto. Ahora vos me llamás o yo te llamo y oramos por Roberto, por supuesto que sí, claro que sí. Entonces es así, de esa manera. Deuteronomio 16, nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías, porque si entonces no tiene deseo de dar, no tiene deseo de traer, entonces, ojo, no hay un corazón arrepentido. Ok, perfecto. Y cuando veamos ese corazón arrepentido, enseñémosles que lo que hay que traer así, que lo más precioso, como esa mujer rápidamente, porque no alcanzamos, se nos fue el tiempo, esa mujer que derramó el perfume en mucho precio, lo que está manifestando es eso. Lo más precioso que Dios le había dado no era su perfume, por eso lo botó. Ella lo que tenía por alto, por sublime, lo más precioso, y en lo que tenía puesta su esperanza, era en ese perfume. Porque ayer le compartía a una hermana que entonces realmente ese, digamos, acto de que esa mujer tenía esa cantidad de dinero manifestada o reflejada en ese perfume, es porque era una forma, una manera de ahorrar. Acuérdese que entonces el Imperio Romano estaba y gobernaba a los judíos, y pues cuánta plata, cuánto dinero, posesiones le vieran, eran motivo, eran causa de impuestos. Si tenía vacas, entonces 10, le pedían 2. Si tenía plata en efectivo, llegaban y le revolcaban y le encontraban efectivo, le quitaban. Pero el perfume, en un frasco de alabastro, que es una piedra, que usted pone por allá en un rincón, nadie se da cuenta. Entonces, pues, con sabiduría, como las personas hoy en día. Entonces, no sé si ustedes vean, no, todavía conocen entonces que los judíos sufren persecución, y entonces las personas donde vivían judíos o donde viven personas judías van a las casas y rompen porque esconden en las paredes diamantes, oro, cosas que entonces se pueda ahorrar y que no pierdan valor y se pueda ahorrar, pero que no estén expuestas para que si hay que salir se las pueda usted llevar y no se las quiten y no les cobren impuestos de eso. Eso es entonces lo que representa ese perfume. Ese perfume eran todos los ahorros de esa mujer. Y usted sabe, los ahorros es entonces lo más precioso, en lo que uno tiene puesta su confianza. Todo lo que ella se había proveído, pues digamos, para su pensión, para su vejez. En donde usted sabe lo que uno guarda para el ahorrito. Pero vino y ¿por qué no? Ya Dios me dio el perfume, pero el perfume no es tan valioso como nuestro Señor Jesucristo. Lo más valioso, lo más grande y lo más maravilloso que Dios le ha dado al hombre, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque Él es el Dios que se provee, y ya Él nos proveyó a su Hijo, para que entonces ahora nosotros se lo presentemos en sacrificio a Él. No nos presentemos con las manos vacías. Siempre entendamos al Padre por medio del Hijo, a través de la fe en Jesucristo. Y no puede dejar la víctima, porque no se puede presentar con las manos vacías. No le agrada a Dios, no es la voluntad de Dios. Dios quiere que el hombre se presente delante de Él y traiga y le manifieste que ha recibido de Él su bendición, para que de esa bendición que Él le ha dado, le está trayendo. Y ahora entonces la bendición que el Padre nos dio es al Hijo. Y ahora cada vez que nos acercamos a Él, Padre, en el nombre de Jesús, estamos trayendo entonces la ofrenda. Pero cuando hablamos entonces de dinero, recuerden, no es para la salvación, sino que esa es la manifestación de haber recibido la salvación. Que de ahí para allá entonces entendemos todo el principio de darle a Dios pues lo que Él, nada diferente de lo que Él nos ha dado. Amén. Bueno, mis amados hermanos, siempre el tiempo, gracias a Dios, pasa.
Nos vemos esta noche a partir de las 7:15 para que continuemos entonces con nuestro estudio de cosmología bíblica. El Señor Jesús les bendiga, que tengan un feliz día. Vamos a despedir orando Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Un abrazo, saludos para todos, feliz día. Chao, chao.